Dice, dos móviles parten simultáneamente desde el mismo punto y en el mismo sentido, recorriendo una trayectoria circular. El primero se mueve con movimiento circular uniforme de velocidad angular 2 radianes por segundo y el segundo hace su recorrido con aceleración angular constante de 1 radián por segundo al cuadrado y velocidad angular inicial a 2 radianes por segundo. Bien. Por si no lo tienen por si acaso. Esta es la pregunta, ¿verdad? Dos móviles parten desde el mismo punto, todo eso. Entonces, lo primero que vamos a sacar, como siempre, son los datos. O la gráfica, ¿verdad? Solución. Primeramente, conozcamos qué tipo de movimiento es. Una trayectoria circular. Nos dicen dos móviles en una trayectoria circular. Dos móviles en una trayectoria circular. Vamos a dibujar. Pongámoslo así. El primer móvil, vamos a ponerlo esto, va a ir en ese movimiento. El otro móvil, que sea A. El otro que sea B. En el mismo sentido, dice. ¿Verdad? En el mismo sentido. El primero se mueve con un movimiento circular uniforme de velocidad angular. Movimiento circular uniforme. Para A lo vamos a poner eso. Para A. Movimiento circular uniforme. ¿Qué nos dice ahí? ¿Cuánto vale la velocidad angular? La velocidad angular es 2 radianes por segundo. Entonces, para esto, ¿qué vamos a encontrar? Lo mismo. Distancia, velocidad por tiempo. En este caso, distancia corresponde al ángulo de posición o posición de ángulo. Velocidad por tiempo. Velocidad lo ponemos W. Fíjense. Distancia, velocidad angular por tiempo. Entonces, la misma fórmula, solamente cambia sus nomenclaturas o notaciones. ¿Verdad? Aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, para B, es movimiento circular uniforme variado, ¿verdad? MSV. En ese caso, la distancia, ¿a qué es igual? O desplazamiento, que ya lo hemos escrito hace rato. Desplazamiento era, ¿qué cosa? ¿Qué sería desplazamiento? Velocidad inicial por tiempo más 1/2 la aceleración por tiempo al cuadrado. Es la misma fórmula, fíjense, la anterior. Velocidad inicial por tiempo más 1/2 aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso, en lugar de velocidad inicial, es velocidad angular inicial, W sub 0. Y en vez de desplazamiento, θ 2, ¿verdad? En vez de D, tenemos eso. θ 2. Vamos a estar extrayendo los datos conocidos. W sub 0 es la velocidad angular. En nuestro caso, velocidad inicial angular, ¿cuánto nos decía? Bueno, acá no hay inicial, ¿verdad? Como es uniforme, es simplemente W.
Siempre se mantiene, no, nunca va a cambiar, ¿verdad? La velocidad para ese caso es, ¿cuánto? ¿Qué nos decía el problema? 2 radianes por segundo. Eso vale 2 radianes por segundo. Perfecto. 2 radianes por segundo. ¿Qué dato más conocemos? Y el segundo hace su recorrido con una aceleración angular. Para el segundo, la aceleración, ¿cuánto vale? Como dato tenemos acá, la aceleración es un radian por segundo al cuadrado. Radian por segundo al cuadrado. Eso estamos extrayendo del problema. Un radian por segundo al cuadrado, la aceleración. Esto es fórmula, esto es fórmula. Bien. Y la velocidad angular inicial es de 2 radianes por segundo, lo mismo. Aquí su velocidad inicial, sí va a ser W sub 0, es de 2 radianes por segundo. Perfecto. Bien, ¿qué nos dice ahora? ¿Cuánto tiempo tardarán en encontrarse de nuevo? Parten del mismo tiempo los dos. Obviamente, como el otro es movimiento circular uniforme, no tiene aceleración, el que está con rojo va a ir yendo a la misma velocidad. En cambio, el otro parte a la misma velocidad, pero va a ir acelerando. Y en un determinado tiempo le va a pasar, o desde el principio ya le va a empezar a pasar, le va a ganar, le va a ganar, le va a ganar y le va a dar una vuelta, ¿no? Le va a dar alcance en una vuelta. Nos pide encontrar justamente eso. Nos pide encontrar el tiempo en que van a tardar en encontrarse de nuevo. Bien. Entonces, ¿cuándo se encuentran ambos objetos? ¿Cuándo se encuentran o cuándo están en la misma posición ambos objetos? Quiere decir que están en la misma posición, ¿verdad? Ahí quiere decir un lugar de encuentro, misma posición. Es decir, que θ1, posición, desplazamiento, θ2 también deben ser iguales. θ1 tiene que ser igual a θ2, ¿verdad? Una opción. Pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Al principio son iguales. Cuando comienzan ya son iguales y vamos a encontrar esa solución. ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? ¿Alguien me puede decir? En radianes. 2pi. Si aumentamos 2pi a la posición del objeto A, obviamente va a estar en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Sí o no? En el mismo lugar. 2pi, una vuelta al mismo. Una vuelta al mismo, ¿verdad? 2pi. ¿Verdad? Si aumentamos 2pi, siempre llegas al mismo. Si aumentamos 4pi, lo mismo. Vamos a llegar al mismo. ¿Verdad? Al mismo. Si aumentamos 2 por 3, 6pi, lo mismo. Cada 2pi, cada múltiplo de 2pi, llegamos a la misma posición porque la circunferencia tiene un ángulo de 2pi. 2pi quiere decir una vuelta, llegamos a lo mismo. Con 3 vueltas. Cuando este es con 2, con 2 vueltas. Cuando caes 3, con 3 vueltas. Cuando caes 4, con 4 vueltas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a buscar es θ2 igual θ1 más 2kpi. Como nos dice cuándo se van a volver a encontrar, cuando k es 0, quiere decir que están acá.
El lugar de encuentro es cuando parten justamente ambos. Cuando K es 1 es cuando ya le gana con una vuelta el móvil que está acelerando, el móvil B. Cuando K es 2, cuando ya le gana con 2 vueltas, porque cada 2pi es una vuelta, ¿verdad? Como nos dice el siguiente, vamos a considerar K igual a 1, el siguiente encuentro, ¿verdad? Si nos dijera que le gane con 10 vueltas, entonces utilizaríamos K igual a 10. Entonces, tita 2 va a ser tita 1 más 2pi, porque K estamos diciendo que va a ser 1, el siguiente encuentro. Reemplazamos, tita 1 es, ¿qué cosa? Acá está. Tita 2, perdón. Vamos a reemplazar, es este de acá. W, velocidad angular inicial por tiempo más un medio. Aceleración por tiempo al cuadrado. Aceleración por tiempo al cuadrado. Eso es verdad, tita 2. Tita 1. Tita 1 es velocidad por tiempo. Más 2pi nos dice. Escribimos nomás 2pi. Correcto. Ojo que pi no lo tienen que multiplicar por 3,14, 16, 28 y lo que sea, ¿no? Tienen que dejarlo en como está. Multiplicar por decimales, no. Bien, tenemos esto. Si emplazamos los datos, velocidad inicial era 2. No conocemos tiempo todavía. Un medio. Aceleración conocemos. Aceleración era 1. Acá está, 1. Entonces, por 1 ya no escribimos tiempo al cuadrado directamente. Velocidad también era 2 para el objeto A. El tiempo obviamente va a ser el mismo porque se van a encontrar ambos, más 2pi. Una ecuación, una incógnita. Despejamos t. Despejamos t. Bien, 2t con t se van. Fíjense, 2t, 2t, lo mismo. Va a pasar con menos y van a desaparecer. T al cuadrado. Este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. 2 por 2, 4pi. Entonces, sacando raíz cuadrada a ambos miembros. T, raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de pi. No ponemos la parte negativa porque el tiempo no puede ser negativo, ¿no? 2 raíz cuadrada de pi. A ver, veamos esa opción. 2 raíz cuadrada de pi. Entonces sería el inciso C. ¿Alguna duda, chicos? ¿Qué dicen? Un medio, masa por la velocidad al cuadrado. Lo mismo, energía potencial. Energía potencial gravitatoria. Gravitatoria lo vamos a poner. Está dado por, ¿qué cosa? Masa por gravedad por la altura. Es la fórmula. Energía potencial elástica está dado por, vamos a denotar con EP, un medio constante del resorte por x cuadrado. Cuando tenemos resortes, actúa este tipo de energías. Y la energía mecánica como tal es justamente la suma de las tres energías. Energía cinética más la energía potencial más la energía potencial elástica. Bien. Otra cosa que debemos recordar es el principio
Principio de conservación. Principio de conservación de la energía mecánica. ¿Qué dice lo siguiente? Si un cuerpo pasa de una posición inicial a otra, entonces se tiene que la energía en la posición inicial, es igual a la energía en la posición final. Energía en la posición inicial es igual a la energía en la posición final. Ese es el principio de conservación de la energía. Bien, los que se han unido no tienen problemas para visualizar la pizarra, ¿verdad? La pizarra digital. Si es que tienen problemas, pueden hablar. Bien, además de esto, hay que recordar el trabajo está dado por fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Y además, hay un principio que dice trabajo de fuerzas externas diferentes del peso que actúan sobre un objeto que se va a mover es igual a la energía en la posición C menos la energía mecánica en la posición B, digamos, cuando se mueve de un punto B a un punto C, un objeto. Bien, esto también se lo puede expresar directamente. Sumatoria de las fuerzas que actúan diferentes del peso es igual a la energía o las diferenciales de energía. La variación de la energía cinética, la variación de la energía potencial, a la variación de la energía potencial elástica. Bueno, para el problema entonces. Para el problema, ¿qué debemos hacer? Para el problema. ¿Qué dice? Se deja caer un objeto desde un plano inclinado sin fricción. En este plano no hay fricción. En este plano no hay fricción. Además, sabemos que la base es 4 y la altura es 3. Una vez que esté acá, una vez que el objeto esté por acá, recién va a haber fricción. Una vez que esté ahí, recién va a haber fricción. Y dice que esa fricción es 0,1 a partir de acá, ¿verdad? Hacia este lado. Fuerza de deslizamiento. Fricción. Bien. Entonces, vamos a utilizar energías. ¿Qué cosa? De A a B. Primeramente, en la trayectoria de A a B. En la trayectoria de A a B. De A a B. ¿Qué decía este principio?
energía inicial es igual a la energía final. Es decir, ¿qué vamos a tener? La sumatoria de las energías, en este caso solamente va a ser energía cinética en la posición A, más la energía potencial en la posición A. Obviamente que no hay potencial eléctrica porque no hay resorte, ¿verdad? Solamente esos dos. Igual a la energía cinética en la posición B, más la energía potencial en la posición B. Eso nos dice este principio de conservación de la energía mecánica. Que la sumatoria de las energías se van a mantener en los dos. Entonces, ¿qué obtenemos de acá? Bien, reemplacemos. ¿A qué es igual la energía cinética en la posición A? ¿Cuál es la fórmula de la energía cinética? Estamos tratando de hallar de acá. A ver. En la posición A, ¿cuál es la energía cinética? La fórmula de la energía cinética es esta de acá, ¿verdad? Energía cinética. ¿Qué podríamos poner? Un medio masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad en esta posición, velocidad en la posición A al cuadrado. Más la energía potencial en el punto A. ¿Energía potencial qué es? Masa, gravedad por altura. Masa, gravedad por altura. Masa, gravedad por altura en la posición A. Lo mismo este lado. Sumatorias de las energías cinética y potencial en el punto B ahora. Energía cinética en el punto B, ¿qué sería? Energía cinética es un medio masa por velocidad al cuadrado. Entonces sería un medio masa por la velocidad cuando esté en el punto B al cuadrado. Más la energía potencial en la posición B. La fórmula de energía potencial, masa, gravedad por altura. Entonces, masa por la gravedad por la altura cuando esté en el punto B. Por la altura cuando esté en el punto B. De acá que conocemos, ¿cuánto valdrá velocidad A? Velocidad A, ¿cuánto valdrá? Se deja caer un objeto, dice, se deja caer. 0, ¿verdad? 0. 0 metros por segundo, podríamos poner. Luego, ¿qué más? ¿Cuánto vale la altura en la posición A? 3. Correcto, 3. De la gráfica, la altura en la posición A vale 3. 3 metros. Ahora bien, ¿cuánto vale la altura en la posición B? 0, ¿no ves? Va a llegar al suelo, ya no va a tener altura. La altura acá es 0. 0. Y velocidad B, ¿cuánto va a valer? Incógnita, ¿verdad? No conocemos. Ahí ya va a tener velocidad porque por efecto de la gravedad gana velocidad, ¿verdad? Reemplazamos. Un medio masa por la velocidad A al cuadrado, esto es 0, más masa, gravedad vale 10, altura vale 3, ya estamos reemplazando. A este lado, un medio, masa no tenemos, velocidad de B tampoco, al cuadrado vamos a ir poniendo, más masa por gravedad vale 10 y la altura vale 0, ¿verdad? La altura en B vale 0. Estamos reemplazando todos los valores que hemos encontrado hasta ahora. Esto se hace 0, 0. Este se hace 0. Vamos a tener solamente 30m igual a un medio masa velocidad de B
al cuadrado, ¿verdad? 1/2 masa de velocidad v al cuadrado. De acá podemos despejar velocidad v. Velocidad v al cuadrado, ¿qué va a ser? ¿Hay algo que me estoy olvidando? Sí, m con m, ¿verdad? M con m se tachan, ¿no? Se va. Velocidad v al cuadrado, 30 por 2, 60, ¿verdad? Podríamos ponerlo velocidad de v, raíz cuadrada de 60. Lo dejamos con raíz, ¿para qué estar calculando? Bien, esto tenemos en la trayectoria de A a B. Ahora analizamos de B a C. Ahora analizamos de B a C. Vamos a añadir otra página. De A a B tenemos esto. Hemos encontrado que la velocidad B es raíz cuadrada de 60. Hemos encontrado la velocidad B. De B a C. De B a C. De B a C ya va a haber fricción. Es decir, acá ya tenemos coeficiente cinético, ya va a haber fricción. Utilizamos esta propiedad. Trabajo de las fuerzas externas diferentes del... La sumatoria de los trabajos de la fuerza de deslizamiento, en este caso, de todas las fuerzas externas, va a ser igual a la energía mecánica en el punto C menos la energía mecánica en el punto B, ¿verdad? Todas las diferencias, o las diferencias que van a sufrir cada energía, cinética y potencial en este caso, como no hay elástica. Bien, entonces utilizamos eso. Eso porque hay fricción. Hay fricción. De B a C. Entonces estamos utilizando la siguiente fórmula. Sumatoria de las fuerzas de deslizamiento externas al peso. Vamos a ponerlo tal cual está. Con diferencial. Teníamos todas las energías del objeto en la posición C menos la energía del objeto en la posición B, ¿verdad? Esa diferencia. Bien. Acá, ¿qué va a haber? En el punto C solamente va a haber energía cinética en el punto C más la energía potencial en el punto C menos la energía cinética en el punto B menos la energía potencial en el punto B. No hay la elástica, ¿verdad? Como la altura es 0, ¿cuál se va a hacer 0? ¿La energía potencial o la energía cinética? ¿Qué dice? Potencial, ¿verdad? Recordemos que esto es masa, gravedad por la altura. La altura en los dos puntos, tanto en C como en B, vale 0. Entonces, la energía potencial en ambos es 0. 0. Esto es 0. Esto también es 0. Porque la altura B y la altura C valen 0. Solamente va a quedar energía cinética en el punto C menos la energía cinética en el punto B. ¿Verdad? Tenemos eso. La sumatoria de las fuerzas de deslizamiento. Solamente va a haber una fuerza de deslizamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a poner trabajo, perdón, la sumatoria de los trabajos. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de deslizamiento por D. Fuerza de deslizamiento por D. Esa es la fórmula de trabajo, ¿verdad? Acá lo hemos anotado, trabajo, fuerza por D. Nos ponemos fuerza de deslizamiento por D. Recordemos que la fuerza de deslizamiento es coeficiente cinético por la normal. D no conocemos, eso es lo que queremos buscar, ¿no? Eso es lo que queremos buscar, esa es la incógnita. Nos dice la distancia total recogida, ¿verdad?
nos dice. D. Bien. ¿A qué es igual la energía cinética? Un medio, masa, ¿qué cosa? Velocidad en c al cuadrado, ¿verdad? Velocidad al cuadrado. Acá estoy poniendo mal. Un medio, masa, velocidad al cuadrado. Lo mismo, la energía cinética es un medio, masa, por la velocidad, pero en este caso en el punto B. B al cuadrado. Bien. Ahora de acá, ¿cuánto valdrá la velocidad c? ¿Alguien me puede decir? Se supone que por la fuerza de deslizamiento lo va a detener, ¿verdad? Por la fuerza de deslizamiento va a hacer que cada lo va a desacelerar y poco a poco va a llegar a detenerse. ¿Cuánto va a valer la velocidad en el punto C? 0, correcto. ¿Por qué se va a detener en ese punto? Entonces quiere decir que esto vale 0. Solamente vamos a tener, ya lo podemos reemplazar coeficiente cinético, manejémoslo todavía, por D, menos un medio masa por la velocidad en el punto B al cuadrado. Bien, ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues tenemos coeficiente cinético, distancia queremos encontrar, velocidad B, ¿qué pasa con la velocidad B? No tenemos. Así tenemos, ¿verdad? 6 de 60. Sí, eso tenemos. Normal, no tenemos, pero podemos encontrar. Velocidad B ya está al cuadrado. Normal necesitamos encontrar. ¿Cómo encontramos la normal? La normal nos interesa del objeto cuando esté en el suelo, porque estamos en la trayectoria de B a C. Recordemos que la normal es igual al peso, ¿verdad? Masa por gravedad. Cuando solamente actúa una fuerza, y es en el sentido horizontal, ¿verdad? La normal en el sentido horizontal, cuando solamente actúa un objeto y una fuerza, es justamente el peso, ¿verdad? Ahora, cuando está inclinado, ahí sí va a cambiar. ¿De dónde sale eso? De la sumatoria en fuerzas en Y, normal menos peso. Como no va a haber aceleración en Y, va a ser 0, ¿verdad? Y de ahí sale normal, que es igual al peso. Aquí lo podríamos escribir, sumatorias de las fuerzas en Y es 0. Solamente hay dos fuerzas, la normal y el peso. Normal hacia arriba, peso abajo. Como no hay aceleración en Y es 0, no va a haber movimiento. De acá sale normal igual a peso. Y peso es masa por gravedad. Bien, normal es masa por gravedad. Reemplazamos entonces. Coeficiente cinético, ¿cuánto valía? Según el problema. 0,1. Por normal. Normal vale masa por gravedad, hemos encontrado ahorita. Distancia, seguimos copiando. Menos un medio. Masa. Velocidad b al cuadrado vale 60, ¿verdad? Vale 60. Vale 60. Bien. Acá.
Hay alguito del signo que nos hemos olvidado. Este trabajo sería positivo o negativo. La fuerza de deslizamiento, perdón, ¿es positivo o negativo? Negativo, ¿por qué? Porque está hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Hacia el lado izquierdo, negativo. Entonces deberíamos ponerlo un signo menos, ¿verdad? Menos. Y acá también menos. Bien, menos con menos se van a ir. ¿Qué más se puede ir? Masa con masa. Gravedad conocemos. De aquí vamos a despejar 0,1 por gravedad, que es 10. Y antes 0,1 podemos escribirlo como fracción, el número y la cantidad de dígitos que tienen después de la coma. 1 sobre 10. Por 10, por distancia. Acá, 1/2 de 60, que ya lo podemos obtener. 60 entre 2 es 30, ¿verdad? 30. 10 con 10 se van. Distancia va a ser 30 metros. 30 metros. 30 metros. Entonces la respuesta sería el inciso C. 30 metros. A ver, ¿qué dice? Calcular la distancia total, dice, ¿no? Nosotros solamente hemos encontrado esto de acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta distancia. ¿Cuál nos falta? Esto, ¿no ve? No, el 4 no, porque aquí comienza. Desde aquí comienza el objeto. Esta distancia, ¿no ve? Va a ir por acá y va a ir por aquí. ¿Cuánto vale esta distancia? Este lo vamos a llamar distancia 2 y distancia 1. La distancia total va a ser distancia 1 más distancia 2, ¿no ve? Esto le estamos poniendo distancia 2. Distancia total es distancia 1 más la distancia 2. Ya tenemos distancia 2. ¿Cuánto valdrá distancia 1? Aquí tenemos este triangulito. Correcto, teorema de Pitágoras. Ahí tenemos 3 y 4, ¿verdad? Y esta es la hipotenusa. El teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado va a ser 9 más 16, 25. Sacando raíces a ambos, va a ser 25, ¿verdad? Y esto es, lo había puesto aquí, distancia 1. Perdón, 5. Raíz cuadrada de 25 es 5 metros. Y esto es distancia 1, ¿verdad? Lo que lo hemos nombrado nosotros, distancia 1. Entonces, distancia total va a ser distancia 1, 5 metros, más distancia 2, que era 30, ¿no? 30. 30 más 5 sería 35 metros. Ahora sí. No sería esto, ¿no? No sería 30. 35. ¿Ven? A veces por hacerlo un poco rápido podríamos haberlo puesto 30 tal vez. Bien, algo